y aquí, pues, todavía es tarde para nosotros. Y bueno, antes de compartir con ustedes algunos versículos de la palabra de Dios, quisiera presentar a mi esposa, está por aquí. Hola, hermanos. Los saluda, ella es mi esposa, y está por aquí Haris. Hola. Ella es Haris, nuestra hija mayor. Yo soy Jesús. Y aquí está Geset también. Y nosotros estamos sirviendo al Señor juntos como familia y junto con los demás chicos. Vengan por acá todos. Y bueno, en esa tarde quisiera presentarles parte de lo que es el grupo de la obra misionera que estamos trabajando de tiempo completo. Y no sé si cabemos aquí. Voy a presentarlos aquí. Pueden pasar todos aquí. Pásenlo. Un poquito más alejaditos. Un poquito más. Bueno, no sé si se alcanzan a ver todos los hermanos. Nos ponemos aquí. Y ya está aquí un poquito más. Como pueden ver, les hablé hace un momento de que la obra del Señor no se hace solos, porque necesitamos un equipo de trabajo. Y bueno, en esta tarde quiero presentarles parte del grupo de la obra misionera, de los hermanos que están trabajando, sirviendo al Señor de tiempo completo. Cada uno de nosotros desempeña diferentes trabajos en la obra misionera. Y bueno, ahorita parte del grupo está en los pueblos, están discipulando, están teniendo reuniones, y el grupo que vemos aquí ha regresado esta tarde, más temprano de lo normal, porque precisamente quería presentarles a ellos para que pues les conozcan y les den un saludo. Voy a decirles, por favor, que si les dan su nombre y también un saludo para ustedes. Mi nombre es Aide. Mi nombre es Haris. Mi nombre es Jesús. Hola, mi nombre es Karen. Hola, mi nombre es Iván. Hola, mi nombre es Joan. Hola, mi nombre es Juan. Dios le bendiga. Hola, mi nombre es Brandon. Dios les bendiga. Hola, mi nombre es Carlos. Que Dios los bendiga. Mi nombre es Angélica. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Carmen. Chikawatika nukniva, Iván. Totatsima meshkiochiva. No tocan a mí. Y mi nombre es Alan. Dios los bendiga. Bueno, de alguna manera quise presentarles parte del grupo de la obra misionera que trabaja aquí diariamente en misiones. Algunos de estos chicos son muy jovencitos, andan entre los 15 años, otros entre los 18, 20, 23, 24, y los más grandes, se puede decir nosotros. Mi esposa y yo llevamos aproximadamente 24 años trabajando de tiempo completo, sirviendo al Señor. Como les mencioné, de martes a domingo, y los lunes, pues de alguna manera es un día que tomamos para hacer nuestras cosas personales, y porque de lunes trabajando en misiones. Si ustedes se dieron cuenta, una de las muchachas que pasó, de las últimas, ella dio un saludo en náhuatl. Mi nombre es Noemí. Entonces, ese es el idioma que se habla aquí en esta zona. Y bueno, es un privilegio a través de estos años poder trabajar con hermanos casados y con jóvenes por varias generaciones. Y los jóvenes vienen aquí en esta zona para trabajar con nosotros. Y vienen por un mes, a veces vienen por medio año, por un año, otros por 3 años. Y hemos tenido jóvenes aquí de la zona de donde estamos trabajando. Les entrenamos, les animamos a venir por un tiempo y posteriormente regresan a sus comunidades para seguir llevando las buenas nuevas. También hemos tenido jóvenes de aquí de nuestro mismo México,
de otras ciudades. Incluso hemos tenido jóvenes de otros países que han estado trabajando. Hace unos 8 años, 10 años, tuvimos el privilegio de tener incluso a algunos jóvenes de allá de Argentina. Tuvimos por lo menos 5 de ellos en diferentes tiempos. Estuvieron viniendo y estuvieron con nosotros aquí apoyando la obra misionera aquí en las montañas. Y bueno, hermanos, he escuchado que hoy es un día de oración y yo quiero animarles como parte de la oración a algo que el Señor dijo en Mateo capítulo 9, cuando dijo que a la verdad la mies es mucha y los obreros son pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Una de las cosas, hermanos, que Dios traiga a más jóvenes, a más adultos, a más hermanos que estén dispuestos a dejar las comodidades para poder venir y ser de bendición a mucha gente que se está perdiendo y yendo al infierno sin Dios y sin esperanza. Quisiera animarles en esta tarde, después de haber orado, y a poder seguir orando en nuestras casas, porque Dios sigue enviando obreros a su mies. Pero quisiera que viéramos allá en el libro de Deuteronomio capítulo 20. A todos ustedes que nos están viendo a través de este medio estamos teniendo esta reunión en esta tarde, quisiera que viéramos el libro de Deuteronomio capítulo 20. Y dice así la palabra de Dios desde el verso 1 hasta el verso 4. Dice: cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de tierra de Egipto. Y cuando os acerquéis para combatir, se pondrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo. Y les dirá: oye Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos. No desmaye vuestro corazón, no temáis, ni os azoréis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos, porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos y para salvaros. Una de las cosas, hermanos, que quiero compartir en esta tarde con ustedes es que nos estamos hoy en día enfrentando a un enemigo que no vemos. Y en aquel tiempo el pueblo de Israel se estaba enfrentando a un enemigo que veía. Dice que cuando vayas a la guerra, cuando salgas a la guerra, quiere decir que el pueblo de Dios en alguna etapa de su vida, en un momento va a tener que salir a la guerra. Todo creyente en cualquier momento de su vida se va a tener que enfrentar al enemigo. Y por eso Dios dice: cuando salgas a la guerra, y si al venir a la guerra a pelear en contra de tus enemigos, oyeres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, y el cual te sacó de tierra de Egipto. Imagínense que en aquel tiempo, cuando salían a la guerra, dice que a veces el enemigo venía con carros, venía con caballos, y a veces el pueblo era más grande. Y Dios tiene que decirles: no les tengas temor, no les tengas miedo. En primer lugar, porque Jehová tu Dios está contigo. Una de las cosas que hoy, a través de las noticias y toda la información que tenemos, a través del año pasado, de todo lo que estamos viviendo con esta pandemia, hubo mucha gente
Y principalmente hablando incluso de los cristianos. Hubo muchos cristianos que dejaron de reunirse en sus iglesias, algunos porque se los prohibieron, otros por miedo, ya no salieron ni de sus casas, ni para ir a trabajar, mucho menos para ir a la iglesia. Y muchos dijeron, porque nos estamos enfrentando a un enemigo invisible. Y hoy en día, cuando escuchamos a través de las noticias, a través de las redes sociales, a través de todos los medios de comunicación que tenemos, hay muchas noticias que nos llegan a nuestros oídos de tanta gente que está muriendo y de incluso hermanos en Cristo que se veían fuertes en su salud, fuertes en sus convicciones, y de repente nos enteramos que fallecieron. Y al ver todo esto, nosotros nos entra miedo, nos entra temor. O por ejemplo, otra de las noticias que hoy en día se está escuchando acerca de lo que está pasando allá en el pueblo de Israel, de cómo está siendo, ha sido atacado, y todos estamos así en espera, como que no sabemos qué es lo que va a pasar. Y nos estamos enfrentando en tiempos muy difíciles. Y esto todo apunta a que la venida del Señor está cerca. Entonces, dice aquí la palabra de Dios que cuando salgas a la guerra, y dice, tienes que ir, pero en esos momentos tienes que acordarte que dice Dios, yo estoy contigo. Acuérdate que yo te saqué de tierra de Egipto. Versículo 2, cuando os acerquéis para combatir, se pondrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo y les dirá, oye Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos. No desmaye vuestro corazón, no temáis ni os azoréis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos, porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos, para salvaros. Quiere decir que Dios sabe que nosotros tenemos que enfrentarnos tarde que temprano al enemigo. Tarde que temprano. Hoy en día hay mucha gente que sabe que no puede quedarse en casa ya por mucho tiempo. Y vamos a tener que salir. Y claro, salimos con nuestras precauciones y salimos con la bendición de Dios, y por eso es importante buscar la bendición y la protección de Dios, porque sabemos que nos estamos enfrentando a un enemigo invisible, pero también es poderoso, no más que Dios. Y hemos visto cuánta gente ha muerto a través de todo este virus que hemos estado escuchando en diferentes países. Pero noten lo que dice la palabra de Dios. Cuando os acerquéis para combatir. Quiere decir que usted y yo vamos a tener que enfrentarnos. De alguna manera, a veces nosotros tenemos que salir, ya sea para trabajar, ya sea para ir al súper o ir a la tienda por de la despensa, o ir por medicamentos, o ir con el carro por gasolina. De alguna manera tenemos que salir de casa, tenemos que enfrentarnos, no nos podemos quedar en casa. Es cierto que las autoridades nos han aconsejado, quédate en casa, pero han pasado ya varios meses que no nos podemos quedar ahí. Y aquí viene lo que quiero compartir con ustedes. Y dice la palabra de Dios, y se pondrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo. La labor del sacerdote es muy importante aquí en esta etapa. Cuando sale el pueblo de Dios a pelear en batalla, uno de los siervos de Dios que Dios quiere usar, o Dios usó en ese tiempo, fue los sacerdotes.
¿Por qué los sacerdotes tenían que pararse delante del pueblo que venía a pelear y hablar estas palabras? Porque el sacerdote es, de alguna manera, el representante de Dios en esta tierra, quien tiene la autoridad y tiene el conocimiento de parte de Dios para animar a todos aquellos que estaban con miedo, que estaban temerosos, que no sabían qué iba a pasar. Entonces vemos que aquí la labor de un sacerdote era que se tenía que parar delante del pueblo y entonces animar a todos aquellos que estaban con miedo, aquellos que no estaban seguros porque podían morir en la guerra. Entonces el sacerdote tenía que animar al pueblo y decirles: oye, oh Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla para combatir contra vuestros enemigos. Y número dice: no desmaye vuestro corazón. Estas palabras las tenía que decir el sacerdote. Hoy en día, el sacerdote es representado por los líderes de la iglesia. Hoy en día, el sacerdote es representado por los misioneros, por aquellos que estamos dispuestos aún a salir en medio de toda esta situación difícil. Alguien tiene que pararse. Alguien tiene que venir y animar al pueblo de Dios y decirle: no temas, porque el Señor está contigo. El Señor está con nosotros. Alguien necesita pararse y decirle a esa gente que está sin Dios y sin esperanza, aun cuando está en medio de esta pandemia, en medio de esta situación difícil, que estamos viviendo a nivel mundial, porque no es solamente algunos países, sino es a nivel mundial. Alguien tiene que tener el valor como lo tuvieron los sacerdotes. Y hoy en día se necesitan siervos de Dios. Hermanos y hermanas, que estemos dispuestos a pararnos en la brecha y decir: Dios te ama. Dios está en el trono. Dios es todopoderoso. Dios puede perdonarte. Dios te ama. El Señor Jesús murió por ti en la cruz del Calvario. Él quiere darte perdón, quiere darte una vida nueva, pero alguien tiene que decirlo. Y ese trabajo te toca a ti y a mí, que conocemos de Cristo. Algunas veces decimos: bueno, por eso están los misioneros, por eso apoyamos a los pastores, por eso los líderes religiosos lo tienen que hacer. Es cierto, pero no son suficientes. No son suficientes. Por eso el Señor Jesús dijo: rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Hermanos, alguien tiene que hacer la labor de los sacerdotes. Alguien tiene que pararse y decirle al pueblo: no desmaye vuestro corazón, no temáis, ni os azoréis, ni tampoco os desmayéis delante de ellos. ¿Cuántos hermanos, cuántos jóvenes, cuántas hermanas hoy en día se han desalentado en su vida cristiana, han desmayado? Algunos hasta han dejado de asistir a la iglesia, unos porque la iglesia está cerrada, porque no hay permiso para reunirnos, y algunos han aprovechado de pretexto para este tiempo no buscar al Señor. Y muchos es porque están desalentados en su vida cristiana. Otros porque tienen miedo a enfrentarse a este enemigo invisible. Y por eso algunos hasta han dudado de su fe. Algunos han dejado de leer las escrituras.
Algunos han dejado de orar. Algunos han dejado de buscar a Dios. Pero hoy en día Dios está buscando que haya sacerdotes del Dios Altísimo. No como en el Antiguo Testamento, pero hoy en día, sacerdotes del Dios Altísimo, de hermanos y hermanas que estemos dispuestos a pararnos y a recordar las promesas de Dios y animar a todos aquellos que hoy en día están dando marcha atrás. Pero no solamente aquellos que están con miedo y están desalentados, pero también para animar a todos aquellos que están viviendo sin Dios y sin esperanza en este mundo. Tú y yo somos llamados para llevar las buenas nuevas en medio de toda esta guerra que estamos viviendo. Estamos viviendo una guerra y estamos peleando con un enemigo invisible que solamente quizás con microscopio se vería, pero con nuestros propios ojos así como no se ve, porque es un virus que anda en el aire y no lo vemos, pero que sí sabemos que existe. Pero Dios dice, no lo temáis, porque yo estoy contigo. Queridos amigos y hermanos que nos están viendo a través de este video, a través de este medio, yo quiero decirte en esta tarde que no desmaye tu corazón. Si en tu corazón sientes desmayar, dile a Dios, fortaléceme. Si tú en tu corazón tienes miedo, dile, Señor, perdóname, porque el miedo no viene de ti. Porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y Dios dice, tampoco os azoréis. Es decir, no te amedrentes, no tengas miedo, no te desalientes, ni desmayes delante de tus enemigos, porque yo estoy con vosotros, dice el verso 4, porque Jehová, vuestro Dios, va con nosotros. En el versículo 1 dice, porque Jehová tu Dios está contigo, y el verso 4 dice, porque Jehová tu Dios va contigo para pelear y para darnos salvación. Yo no sé cuántos de ustedes han tenido miedo de salir a compartir las buenas nuevas. Algunos porque dicen, es que si yo salgo me voy a contagiar. Imagínense que el sacerdote dijera, no, yo no salgo a la guerra, no los animo, porque si me agarran ahí me van a matar. No, los sacerdotes eran los primeros que tenían que estar al frente para animar al pueblo que estaba siendo desalentado. Tú y yo podemos ser esos sacerdotes que Dios puede ser, que Dios puede usar, perdón. Dios puede usarte a ti y a mí como usó los sacerdotes en aquel tiempo. Es por eso que el Señor Jesús dijo, la mies es mucha y los obreros son pocos. Dios quiere usarte a ti y a mí como obreros en este tiempo de guerra, en este tiempo difícil. Pero para eso necesitamos estar bien firmes en nuestra fe en Cristo. Porque a nuestro alrededor hay muchos que se están desalentando, se están desanimando y se están yendo tras dioses ajenos y no detrás de Dios. Para terminar, dice los siguientes versículos. En el versículo 5, y los oficiales hablarán al pueblo diciendo, quien haya edificado casa y no la ha estrenado, vaya y vuélvase a su casa, no sea que muera en la batalla y alguno otro la tome. Y quien haya plantado viñas y no ha disfrutado de ella, vaya y vuélvase a su casa, no sea que muera en la batalla y alguno otro la disfrute. Y quien se haya desposado con mujer y no la ha tomado, vaya y vuélvase a su casa, no sea que muera en la batalla y alguno otro la tome. Versículo 8. Y volverán los oficiales a hablar al ánime, vaya y vuélvase a su casa y no apoque el corazón de sus hermanos como el corazón suyo. Qué tremendas palabras, hermano. Dice, los que tengan una casa y no la han estrenado, ellos no vayan a la guerra. Vayan, disfruten su casa y no sé qué
ahí a la guerra se mueran y su casa se queda y otro la toma. Si alguno plantó una viña y no ha disfrutado de sus frutos, dice, ese tampoco vaya a la guerra. Disfrute primero su viña y disfrute de ella, porque no sea que se muera en la guerra y ya no la disfrute. Quien se haya casado o esté recién casado, no vaya a la guerra, quédese con su esposa, porque no sea que al ir a la guerra se muera y alguno la tome. Pero luego dice, del versículo 8, y volverán los oficiales a hablar al pueblo y dirán, ¿quién es hombre medroso, pusilánime? Esos que se vayan a su casa, dice, y no apoquen el corazón de sus hermanos, como el corazón suyo. Qué tremendas palabras de parte de Dios para el pueblo que iba a salir a la guerra. Dice, quien sea hombre medroso y pusilánime, mejor que se vaya a su casa. Porque no sea que al venir a la guerra contamine a los demás y por su culpa los demás se desanimen. Hermanos, en este tiempo, ¿de cuáles eres tú? ¿Eres de los que confías en el Señor y tienes confianza en que Dios puede usarte y te paras al frente como un sacerdote para animar al pueblo? ¿O eres de los que dicen, no puedes salir, quédate en casa mejor, mira, la cosa está fea allá afuera? ¿O eres de los que salen como el sacerdote y se para enfrente del pueblo y dice, sí podemos? ¿Saben que hoy en día muchos cristianos se están desalentando por la culpa de muchos cristianos que están apocando el corazón de los demás creyentes? Están, en vez de animar a buscar a Dios, en vez de animar al pueblo a venir a adorar a Dios y de confiar en el Señor, están desalentando al mismo pueblo de Dios y están impidiendo que las buenas nuevas sigan llegando hasta aquellos hogares que tanto lo necesitan. Y no solamente aquí en México, pero yo creo que en muchos países hay muchos hermanos que han dudado de su fe y han dudado de la protección de Dios. Pero en esta tarde, tú que estás escuchándome y oyendo estos versículos, ¿de cuáles eres? ¿Eres de los que eres medroso y eres pusilánime? Mejor regrésate a tu casa. Pero no contamines a los demás. Deja que la obra de Dios se siga expandiendo. Deja que aquellos que tienen un corazón como el de los sacerdotes valientes, deja que vayan y sigan llevando las buenas nuevas. Hoy en día necesitamos más sacerdotes del Dios Altísimo, que son representados a través de los misioneros, a través de los siervos de Dios, aquellos que siguen llevando las buenas nuevas en medio de toda esta situación que estamos viviendo, en medio de toda esta pandemia. Es cierto que muchos se cuidan, muchos se protegen y muchos no tienen ganas ni de salir, y si salen, tienen miedo de que se contagien. Mejor ellos que se queden en casa. Si no tienen la fe suficiente para salir, mejor que se queden en casa, dice Dios, para que no apoquen, para que no contaminen a los demás con su miedo. Que no los desalienten. Pero si tú eres de los que estás interesado en que la obra de Dios continúe, en que la palabra de Dios se siga distribuyendo en medio de toda esta situación, entonces necesitamos obedecer a Dios y a su palabra. Necesitamos seguir orando y diciendo a Dios, Dios, te ruego porque tú sigas enviando obreros a tu mies en medio de toda esta pandemia. Saben que mucha gente está esperando allá afuera escuchar una palabra de ánimo, una palabra que pueda llegar a sus oídos, en donde puedan escuchar que Dios está con nosotros, Dios va con nosotros y que no desmayemos. Hay gente que necesita oír las buenas nuevas. Y yo quiero decirte, querido amigo, si tú estás dudando de la protección de Dios, pídele perdón.
y dile, Dios, perdóname, pero yo sé que tú me amas y que tú me vas a cuidar. El salmista dijo en el Salmo 122, si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Si Dios no está protegiéndote en medio de toda esta pandemia, en vano es que te protejas. En vano es que te pongas un cubrebocas o que te pongas una mascarilla o bueno, una cosa aquí en tu rostro o en vano es que te quedes en casa y te cuides porque la enfermedad te puede llegar hasta ahí. Pero si tú confías en las promesas de Dios, en su protección, Dios te va a guardar. Y Dios te va a usar. Claro, tampoco estoy diciendo, ¿verdad?, que vayamos por aquí, por ahí, diciendo, yo no tengo miedo. No, porque eso es presunción. Una cosa es confiar en Dios y otra cosa es presumir de que no nos va a pasar nada. No, debemos ir con nuestras precauciones. Pero si tú eres de los que estás con miedo y eres pusilánime, como dice aquí, mejor no vayas a la guerra. Mejor quédate en casa. Pero deja que otros vayan y no critiques a los que realmente lo están haciendo. Porque hoy en día hay muchos hermanos valientes que están saliendo a la guerra y ganando almas para Cristo, para que otros sean fortalecidos en su fe. Si tú conoces hermanos o matrimonios o hermanas que están sirviendo todavía en el campo misionero y que no han bajado la guardia, ora por ellos. Y dile, Señor, yo no puedo ir, yo tengo miedo, pero yo desde mi casa me voy a quedar a orar y voy a pedir protección por ellos, aquellos que sí están dispuestos a ir en medio de esta guerra, en medio de este enemigo invisible que no lo vemos, pero que existe. Queridos hermanos, ¿de cuáles eres? ¿De cuáles quieres ser tú? ¿Quieres ser como un sacerdote representando al Dios Altísimo? Te animo a que salgas y sigas llevando las buenas nuevas. No te quedes en casa. Pero también si tú no tienes la fe, porque Dios repartió la medida de fe a cada uno de diferente manera, pero si tú no tienes la fe, bueno, quédate en casa. No va a pasar nada. Quédate en casa y ora a tu Padre y ora e intercede por aquellos que sí están yendo y que están arriesgando sus vidas para seguir llevando las buenas nuevas. Que el Señor les bendiga, hermanos, y el Señor bendiga su palabra y gracias por esta oportunidad que nos dan de compartir desde aquí, desde México. Reciban un saludo de parte de todos nosotros que estamos sirviendo al Señor y les animamos a que ustedes también puedan servir al Señor. Y bueno, si hay la oportunidad de que ustedes puedan venir un día aquí a México y conocer y ver lo que Dios está haciendo, les invitamos, les animamos a que se pongan en contacto con nosotros. Y bueno, ahora tenemos las facilidades un poco más para poder viajar de alguna manera y pues aquí les estaremos esperando y pues van a ser bienvenidos, ¿verdad? Que Dios les bendiga, hermanos, y me gustaría terminar este tiempo con una oración, orando por todos ustedes que están viendo este video. Y bueno, también animar a aquellos, si tú hasta aquí no has puesto tu fe en Cristo y dudas de que si el Señor está contigo, hoy en este día puedes decirle, Señor, estoy dudando de ti, siento que no estás conmigo, pero hoy quiero reafirmar esto en mi corazón y que tú afirmes esto en mi corazón. Yo quiero creer en ti, yo sé que tú moriste por mí en la cruz del Calvario. Señor, tengo miedo a todo lo que está pasando a mi alrededor, tantos muertos, tanta gente que está sufriendo. Dile, Señor, yo quiero confiar en ti. Señor, yo quiero que tú vayas conmigo, que tú pelees por mí y yo quiero ser valiente. Sí. Y yo sé que tú moriste en la cruz del Calvario, tú diste tu vida, Cristo. Y si estás dudando, dile, Señor, perdóname, pero a partir de hoy quiero vivir para ti. Les invito a orar. Padre, te damos gracias por esta oportunidad que nos das de compartir tu palabra y de escuchar aquellos versículos que pueden nutrir nuestra alma, aquellos que nos pueden traer valentía a nuestra vida, que nos pueden animar para ir y salir
y animar su vida. Señor, tú quieres usarnos como usaste en aquel tiempo aquellos sacerdotes que venían y animaban al pueblo para que no se desalentaran y pudieran seguir confiando en ti. Señor, usa nuestras vidas cuando a nuestro alrededor hay mucha gente que está deseosa de oír tu palabra, saber que hay un Dios, saber que en ti hay perdón, salvación y vida eterna. Señor, ayúdanos. Fortalece nuestra fe, fortalece nuestro espíritu. Y, Señor, oramos porque tú uses nuestras vidas y que sigas enviando más obreros a tu mies, porque la mies es mucha y los obreros pocos. Y a veces los pocos están como con miedo. Señor, fortalécenos y ayúdanos a vivir para ti. Te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 10,000 ojos hoy han visto tu poder, el milagro de una multiplicación. Hoy tus manos han saciado toda mi necesidad, pero mi alma anhela más de tu presencia. No quiero ser de los 5,000 que disfrutan del milagro. Prefiero ser de los 12 que recogen los pedazos y pasar la noche en vela, juntos sobre un mar de seda, conversar con el maestro hasta el alba. Sé que hay 12 cestas más de provisión y tus ojos aún me miran con amor. Yo no quiero regresar como aquella multitud. Déjame ser un discípulo, Señor. Oh, no quiero ser de los 5,000 que disfrutan del milagro. Prefiero ser de los 12 que recogen los pedazos y pasar la noche en vela, juntos sobre un mar de seda, conversar con el maestro hasta el alba. Ya no quiero solo recibir tu pan, mi alma quiere conocerte de verdad, habitar en tu presencia, despertarme junto a ti, para que sea formada en mí tu imagen. Disfrutan del milagro. Prefiero ser de los 12 que recogen los pedazos y pasar la noche en vela, juntos sobre un mar de seda, conversar con el maestro hasta el alba. Conversar con el maestro hasta el alba, conversar con él.